Hola a todos, hoy estoy aquí para hablarles y compartirles algunas técnicas de jardinería y de multiplicación de plantas. En este video hablaré de la propagación por esquejes. Entonces, la propagación por esquejes básicamente consiste en tomar un pedazo de la planta, ya sea un tallo, una hoja o a veces una raíz, cortarlo, separarlo de la planta para que produzca nuevas raíces y así obtener nuevas plantas. Vamos a ver que hay muchas formas diferentes de hacerlo, dependiendo de la temporada, de la planta y de las técnicas que quieran practicar, hay bastantes. También vamos a ver al principio las ventajas, las diferentes ventajas que puede aportar esta técnica, esta práctica, y también veremos algunas desventajas. Después veremos el material de qué necesitamos para poder hacer esto correctamente. Y luego después les mostraré realmente en la práctica cómo funciona y también compartiré algunos pequeños consejos para que funcione un poco mejor. Primero que nada, en cuanto a las ventajas, la esqueje permite conservar las cualidades de una planta. Si una planta tiene cierta morfología, cierto aroma, flores que tienen un color específico que queremos conservar, con la esqueje estamos seguros, hacemos un clon, estamos seguros de que vamos a conservar las mismas cualidades. A diferencia de una siembra, ya saben, cuando hacemos una siembra tenemos muchas semillas provenientes de la planta, obtendremos una población con individuos de características variadas, sin los mismos aromas ni morfología. Con el esqueje aseguramos conservar igual las características y criterios de la planta madre. Eso también permite multiplicar una planta que no podríamos reproducir con semillas. Yo tengo algunas plantas, las verbenas, algunas salvias en las que florecen, se ven bonitas pero no producen semillas, o cuando hacen semillas o son semillas que no son viables. En esos casos hacer un esqueje nos permite multiplicar la planta, lo cual ayuda. Estás de paseo, te vas de viaje, de vacaciones, te encuentras con una planta que te gustaría tener en casa, pero no tiene semillas, así que no hay manera de recuperar semillas de eso. Pues entonces solo tienes que cortar un pedazo de tallo y puedes hacer eso en tu casa. Ten cuidado al cortar tallos que no sean de tu casa, especialmente en un jardín botánico público, no siempre está permitido. Y luego, otra última ventaja que veo ahora es que tienes una planta que está enferma, hay un problema a nivel de las raíces, la planta empieza a morir. Corta los tallos antes de que la planta muera para que desarrolle raíces nuevas y sanas y así salvar una planta. Entonces, siempre es mejor esquejar una planta sana, vigorosa y que esté bien, pero en algunos casos el esqueje también permite salvar una planta que está mal. Sobre los inconvenientes realmente no hay muchos. Luego podemos retomar lo que mencionábamos. Si no conseguimos semillas, podemos hacer esquejes para conservar las mismas características. Si hacemos esquejes, todas las plantas serán idénticas, serán clones. Y entonces la desventaja es que si quieren producir frutas o verduras en casa y solo hacen esquejes de sus plantas, todas tendrán las mismas resistencias a las enfermedades y a las plagas. Y si llega una enfermedad o una plaga, puede diezmar todas sus plantas, ya que al ser clones tienen la misma resistencia y serán igual de sensibles. Así que en ese caso no es necesariamente una ventaja. Una desventaja es el aspecto técnico, ya que no todos saben hacerlo y para algunas plantas no es fácil. Ahí veremos. En este video intento compartir técnicas para que funcione casi siempre, aunque no siempre. Aún así suele salir bastante bien. Para algunas plantas no es necesario, para algunas plantas puede ser muy fácil. No sé, yo veo los papiros, los así, donde cortas una hoja, la pones en agua, echa raíces, funciona. Hay otras plantas para las que puede ser bastante técnico, por higiene y higrometría, que no siempre es fácil cumplir. Entonces ahí está ese lado técnico, a veces puede frenar un poco. Espero que al final de este video normalmente verán que no es tan complicado al final. Y sí todavía, otra desventaja es la cantidad de plantas que producirán. Si sembramos una planta para obtener semillas, luego las recogemos y volvemos a sembrar en línea, al voleo, como queramos, pero vamos a poder obtener cientos de plantas para obtener cientos de esquejes. Eso va a tomar tiempo, así que el tiempo de hacer cada tallo no es como hacer una siembra al voleo. Ese es el tiempo que puede tomar y al final la cantidad de plantas suele ser menor que la sembrada. Entonces ahora les voy a mostrar un poco el material que utilizo. No es necesario tener todo esto, así que lo repito una vez más, aquí realmente les voy a compartir mi experiencia para contar con técnicas más avanzadas y limpias. Para las plantas que realmente son difíciles de esquejar, para algunas no van a necesitar esto, para muchas plantas. Un par de tijeras es suficiente, así que vamos a empezar por el material. Tijeras, así que podadoras, si hay que cortar tallos gruesos.
cuchillo, bisturí, hoja de afeitar, lo que sea, pero siempre debe estar lo más afilada posible. Eso aplica para todas las herramientas, y las herramientas lo más afiladas posible, siempre será mejor. Y sobre todo, el cuchillo será realmente para hacer el corte final pequeño, lo veremos más adelante cuando practiquemos. Es bueno tener las hojas lo más afiladas posible, y además siempre es bueno tener el material lo más limpio posible. Entonces yo uso alcohol C. ¿Qué era lo que había comprado? Encontré alcohol al 70% en la farmacia. Así es, cualquier alcohol. De todas formas funciona. Veo que algunos lo hacen con encendedor. Eso también sirve para desinfectar bien. El spray sigue siendo bastante eficaz cada vez que trabajamos, especialmente si harás esquejes de varias plantas. Haremos esquejes de esta planta con material limpio y cortaremos algunos tallos. Cuando terminemos con esta planta y vayamos a otra, especialmente si es la misma especie y variedad, pero aquí no es así. Entre cada planta un pequeño toque, desinfectamos, un pequeño toque en las cuchillas y listo. Así podemos tener algo limpio. No vamos a traer ni transferir enfermedades entre plantas. Y a menudo verán que si hacen esquejes en plantas un poco frágiles, las raíces no salen rápido, tardan en enraizar y el tallo acaba pudriéndose. Entonces eso puede pasar porque tenemos un sustrato que no está limpio, porque tenemos los dedos que no están limpios o porque el material no está limpio. Si tienen todo bien limpio, todo impecable, normalmente hay menos podredumbre y por lo tanto tienen menos fallos. Entonces aquí yo lo hago sobre una tabla de madera. No son los más prácticos para limpiar, no es el material que van a tener más estéril, pero bueno, eso ya verán. Después, o si tienen plantas en las que de verdad no funciona, tal vez tomen una tabla de vidrio o una tabla que puedan limpiar mejor. Y ahí la higiene a fondo. Ahí especifiqué el material. Desinfectamos tijeras y cuchillos. También podemos poner un poco de spray en las manos para mantenerlas limpias. Por supuesto nos lavamos las manos antes. Lo digo en serio, por eso lo repito. Algunas plantas son muy frágiles. En realidad es como una cirugía. O sea, cuando cortamos un tallo, que es como hacerle una cirugía a alguien, dejamos los tejidos internos expuestos, lo que facilita la llegada rápida de enfermedades y hongos. Para algunas plantas es crucial mantener la máxima limpieza. Después veremos que una vez que los esquejes estén listos, necesitaremos ponerlos en un invernadero. Una humedad rica con el nivel de humedad lo más alto posible. Entonces ahí, por ejemplo, yo tengo mini invernaderos como estos, que se encuentran en viveros, que se pueden encontrar en casi cualquier lugar. Eso no impide que uno los haga por su cuenta. Un pequeño invernadero con vidrio, con plexiglas, con plástico, lo que sea. Bueno, sigue siendo plástico, no sé. Es para todo lo que hacemos aquí. Yo me doy cuenta de que a menudo me enfrento a este problema. Usamos mucho plástico, así que bueno, en eso estoy trabajando, trato de reducirlo al máximo. Por ahora no es lo mejor. Otra cosa que podemos tener, pero sigue siendo plástico, son botellas de plástico así que cortan. Pueden usar la parte de abajo para tierra y poner esto encima para conservar la humedad. O también pueden usar una maceta un poco más grande con su tierra adentro, su esqueje aquí y su plástico encima, para hacer para hacer un mini invernadero encima. Y la última cosa que van a usar entonces será el sustrato, el soporte en el que van a poner sus plantas. Les digo, hay algunos esquejes que son muy fáciles de hacer, o simplemente hay que ponerlos en un vaso con agua. Entonces echan raíces y luego ya los ponemos en tierra. Yo siempre uso sustrato, así las raíces quedan mejor. En cuanto salen, encuentran directamente algo de qué alimentarse en el sustrato y respiran mejor que en el agua. En el agua no respiran para nada. Uso sustrato para semilleros por la misma razón que para semillas. A menudo, cuando hacemos semilleros, las semillas están una al lado de la otra, así que usamos un sustrato muy fino. Así, al trasplantar después, podremos separar las raíces sin que se enreden en algo fibroso. Tengo un sustrato para trasplante con fibra, así que usaremos uno para semilleros. Más como este, muy fino, no tiene mucha fibra, por la simple razón de que cuando vayamos a hacer nuestros esquejes, yo a menudo de hecho hago varios, los pongo uno al lado del otro. Una vez que están enraizados tenemos que separarlos, y siempre es lo mismo. Si el sustrato es muy fino, es más fácil separar las raíces que si tenemos un sustrato demasiado fibroso. Aquí está el material que vamos a usar. Vamos a empezar ahora. Al hacer el esquejado veremos que existen varios tipos de esquejes. Aquí vamos a tratar de detallar un poco más sobre esquejes de tallo. Sencillo, esquejes invertidos y esquejes de verano, esquejes o esquejes agostados.
Así que vamos a ver un poco más en detalle qué es esto. Después les hablaré de otros tipos de esquejes, quizá los detallaré en otros videos porque si no este video sería demasiado largo. Cuando hablamos de esquejes tempranos nos referimos a los que se hacen antes del verano o sobre brotes jóvenes. Entonces aquí tengo una planta de albahaca. Cuando es temprano es el tallo en la punta, aún verde y sin lignificar ni volverse marrón, como se ve más abajo. El otro tipo de esqueje será el esqueje agostado o sobre madera agostada. Ahí está la otra C, sobre la madera más lignificada. Cada una se hace en distinto momento. Los esquejes a la inversa se pueden hacer hasta el verano y los esquejes sobre madera agostada se pueden hacer a partir del verano y hasta más tarde. Incluso hasta el otoño e invierno. Para algunas plantas, casicero, grosellero por ejemplo, se pueden esquejar sobre madera realmente leñosa en pleno invierno cuando ya no tienen hojas. Así que bueno, no es necesariamente porque esté agostado que pertenece al mes de agosto. Podemos hacer esquejes sobre madera agostada antes del mes de agosto, pero eso solo significa que la madera es leñosa, teñida y más llena de lignina. Ventajas y desventajas de estos esquejes. Será sencillo si usamos esquejes tiernos, es decir, madera fresca. La desventaja es que va a ser un tallo que se va a pudrir más fácilmente. Por otro lado, como la madera es muy fina, las raíces van a salir mucho más rápido. Por el contrario, si lo haces sobre madera endurecida, va a ser al revés. Se va a pudrir menos rápido porque la madera ya es leñosa. Por otro lado, las raíces van a tardar más en crecer. Entonces puede equilibrarse. Hay bastantes plantas. Lo que yo hacía sobre madera endurecida, por ejemplo las verbenas, esperaba al verano cuando tenía un poco más de tiempo, lo hacía sobre madera endurecida. Tenía éxitos de alrededor del 40-50%, fallaba bastantes. Un día pensé, probaré con madera verde, ya que las plantas en madera endurecida se pudrían fácilmente. Me dije que eso empeoraría. Se pudría menos porque las raíces llegaban muy rápido. Eso pasaba sobre todo en una época en la que la planta estaba en pleno crecimiento, así que enraizaba muy rápido. Así que háganlo por su cuenta. En algunas plantas será mejor en madera endurecida, en otras será mejor en verde. Eso es, ahí no hay reglas. Según sus técnicas, sus métodos, su equipo, sus ganas, todo puede funcionar. Otras técnicas son esquejes de hojas o raíces. En ciertas plantas solo se requiere romper un trozo de hoja. Eso es mucho para plantas más bien suculentas. Hay crásulas que funcionan así, también hay plantas porcelana que funcionan de la misma manera. El esqueje de raíces se usa sobre todo con la consuelda, cortando raíces y plantándolas, ya que crecen muy fácilmente. Les detallaré más sobre los esquejes de tallo. Primero vamos a identificar un trozo de tallo lo suficientemente largo, sin demasiadas ramas, que salgan en todas direcciones, sin flores. Si la planta, como esta albahaca, tiene flores, evitaremos hacer esquejes de esas partes. Si tomamos un tallo con flor y le quitamos la flor, a mí me gusta decir esto, ¿no? Una planta es un poco como un hombre, no sabe hacer dos cosas al mismo tiempo. Una planta que florece no puede echar raíces y si está enferma tampoco podrá hacerlo. Antes de echar raíces, primero debe sanar y cicatrizar. Si hay flores, las quitamos. Aquí identificaremos un trozo de tallo y varios nudos. La longitud puede ser de 20 centímetros, pero tomaré menos. No es necesario tanto. La idea es solo tener varios nudos. Entonces los nudos, aquí voy a intentar cortar, entonces los nudos, es ahí donde se conectan las hojas. Entonces el tallo en el que no hay brotes y los nudos en los que hay brotes y hojas. Entonces generalmente está la hoja y en la axila de la hoja y en el interior están los brotes que aparecen. 20 centímetros permiten varios nudos, así cuando el esqueje esté listo podremos enterrarlo. Enterrar 1, 2 o 3 nudos, según lo juntos que estén. Identificamos la parte que queremos conservar. 2, 3, 4 nudos vamos a cortar con las tijeras de podar en medio de un trozo de tallo, no demasiado cerca de un nudo. Corta un poco más abajo del lugar deseado, ya que el corte final se hará con el cuchillo después. Las tijeras de podar se usan solo para cortar un trozo de tallo, conservando varios entrenudos. Este tallo está bien. Si es un tallo que es bastante vigoroso, aquí vemos que tiene brotes, crece tranquilamente a lo largo y se ve muy vigoroso en la punta. A mí me gusta quitar la punta a veces, así que aquí, por ejemplo, listo, voy a quitar la punta para evitar que absorba y crezca mucho ni tome agua del tallo. Aquí voy a identificar más o menos esta parte es la que quiero conservar.
Voy a cortar debajo de este nudo para conservar un tallo que va a medir un poco menos de 20 centímetros. Entonces voy a quitar todas las hojas de la parte de abajo, ya que de todas formas esta parte será enterrada en la tierra. Hasta aquí una más, un nivel más. Y a partir de aquí no cortaré todas las hojas, solo algunas. Una buena parte así para dejar solo un poquito, y para las partes que ya empezaron a crecer empezó aquí. Listo, corto un poquito. Lo que me gusta hacer es un truco que uso desde hace tiempo. Son todos los pedacitos de hojas, todas las hojitas que ya empezaron a crecer, las corto a la mitad, las quito, no dejo ninguna hoja entera, así que ahora les voy a explicar por qué hay que quitar así una gran parte de las hojas. No es complicado. Una vez que entiendan eso, podrán aplicarlo a otros esquejes, tendrán esa lógica. ¿Cómo funciona una planta? Bajo tierra están las raíces que están ahí para absorber el agua y los minerales que contienen. La savia sube por el tallo hasta las hojas donde ocurre la fotosíntesis, pero ¿cómo logra la planta que suba? Hay varias cosas, pero especialmente la evaporación, la evapotranspiración. Entonces, por las hojas evaporan agua y es un poco como una pajilla. Si aspiramos por arriba, pues necesariamente eso hace que el agua suba por abajo. Ellas evaporan agua por las hojas y la absorben por la raíz. Si dejáramos todas las hojas, seguirían evaporando agua, pero ya no absorberían por las raíces porque ya no existen. Y eso haría que el agua entrara en el tallo, y el agua ahí entraría directamente en ese tallo. Eso se pudre y no está bien. Entonces por eso quitamos una gran parte de las hojas, y también por eso después las vamos a poner en un mini invernadero. Cuando eso termine, el aire alrededor de la planta estará saturado de humedad. Es un poco, no sé si han visitado países tropicales. Con un nivel de humedad en el aire que es enorme, ya no se suda. Uno está súper húmedo en cuanto llega allá. El aire es tan húmedo que ni siquiera puedes sudar y por eso estás húmedo. Ahí va a ser igual en el mini invernadero, ¿no? Una vez que estés saturado de humedad en el invernadero, las hojas ya no podrán evaporar. Al quitar la mayoría de las hojas, las pocas que queden no evaporarán agua, así que no absorberán agua por el tallo. Lo dejaremos así un tiempo y cuando empiece a echar raíces podremos abrir poco a poco el invernadero. Por eso hay que quitar todo eso, y una vez que tenemos este pedazo de tallo que está preparado, pues vamos a poder cortar debajo de un nudo y un corte en bisel. Entonces, ¿por qué un corte en bisel? He recibido varias respuestas, no estoy seguro. Entonces, una que me convenció bastante es que si se corta en bisel, eso da más superficie, ya que es por ahí por donde suelen salir las raíces, eso da más superficie. El hecho de cortar en bisel, cuando lo vayas a plantar en tu tierra, además, para enraizarlo, se plantará mejor y evitará que se dañe el tallo. ¿Listo? Puede haber otras razones. Cortar en bisel es mejor. Entonces aquí con un cuchillo no se corta de golpe así, no debe hacer ruido. Cuando cortas, cortas suavemente, no aplastas, así que va a ser un movimiento con el cuchillo así para tener el corte más limpio posible, lo más prolijo posible. Listo, cuando esté preparado lo pondremos en la tierra. Entonces aquí va a ser un poco como lo hago yo también para las semillas. Lleno mi maceta con tierra, pero sin apretar, de verdad, solo la lleno. ¿Listo? Compacto ligeramente el borde con golpecitos, sin aplastar la tierra. La idea es mantenerla lo más aireada posible. Para facilitar el esfuerzo y la respiración de las raíces, debe haber aire en el suelo. Sí, no lo olviden, una vez que la maceta esté preparada, ya sea antes o después, pero hay que sumergir la maceta. Entonces aquí yo pongo mi esqueje, listo, está listo. Lo voy a poner a remojar, está listo. Una vez que esté remojado lo pondremos. Ya sea en el mini invernadero, no es lo bastante alto. Lo pondré en un invernadero más grande allá. O podemos usar la botellita, como vimos antes. Ahí en teoría funciona. Al principio lo dejamos cerrado así, de verdad, para que el aire esté saturado de humedad. Una vez que ha funcionado. Entonces, puede ser después de, dependiendo de las plantas, puede ser 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses a veces. Cuando veamos nuevas hojas y supongamos que hay raíces, podemos comenzar a abrir poco a poco. Lo que también hay que recordar hacer es que, aunque está bien que esté saturado de humedad, hay que recordar que la planta respira por dentro. Así que eso no impide que de vez en cuando, de todos modos, todos pueden hacerlo cada 2 o 3 días.
Listo, abrimos, dejamos que respire, reemplazamos un poco el aire que hay adentro, listo, y la volvemos a poner. Porque de todos modos tiene que mantenerse húmedo. Hay algunos pequeños trucos que permiten ver si funcionó o no. Si las hojas se caen, hojas grandes, puede pasar que se caigan con la punta del tallo, se desprenden naturalmente. Eso es muy buena señal, significa que la planta está viva. Sintió que esa hoja ya estaba un poco vieja y hay nuevas que están saliendo. Se deshace de la vieja. Si la hoja empieza a ponerse un poco marrón, que se cae así, pero se queda pegada al tallo, eso no es muy buena señal. Para saber si la planta creció, revisa si tiene hojas nuevas. Al hacer muchos esquejes a veces no recordamos en qué etapa la cortamos. Una planta crece tan lentamente que no necesariamente nos damos cuenta de que está creciendo. Es ahí donde vuelvo a hablar de mí. Mi pequeño truco que mencioné hace un momento es que todas las hojas que están en la planta las corté todas por la mitad. Entonces, si regresan unas semanas después y ven hojas enteras, necesariamente es una hoja que habrá crecido después del momento del esqueje. Entonces eso puede permitir ver si efectivamente ahí empezó a sacar nuevas hojas. Quizá ya sea momento de abrir un poco el invernadero, abrir las ventanillas del invernadero para que ventile mejor. También hay que revisar las raíces por debajo. Si sobresalen es muy buena señal. Eso indica que ya aprendió, sacó hojas y raíces. Desde entonces podemos sacarlo del mini invernadero. No es necesario que esté saturado de humedad, ¿no? Desde el momento en que hay raíces está bien. Pero recuerden que al inicio son plantas frágiles. Mientras el sistema radicular no sea lo suficientemente fuerte, a veces puede pasar que solo saque una raíz. Solo vemos una raíz que sale por abajo. Al principio cuídenlas un poco. A veces podemos sacar la planta de la maceta para revisar sus raíces. Cuídenlas al principio. Cuando crezcan bien ya no es necesario. Toda esta técnica que les acabo de mostrar, esto es válido tanto para el esqueje en agua como para el esqueje en madera endurecida. Solo cambia el momento en que se hace. Bueno, no voy a detallar más técnicas de esquejado, con esta ya es suficiente. Ahora les voy a dar un pequeño consejo extra. Es para algunas plantas que realmente serían difíciles. Podemos usar hormonas de enraizamiento, pero ojo, no vayan a comprar hormonas químicas en la tienda. No requieren hormonas orgánicas ni comprar nada. Hagan sus propias hormonas. Encuéntrenlas en la naturaleza, el suelo o el mimbre. Son plantas que se propagan y enraizan con gran facilidad. Cortan una rama, la ponen en agua y enraiza sola, ya que la planta tiene lo necesario para enraizar fácilmente. Pues bien, vamos a aprovechar eso de ella. En realidad, tomen un buen puñado de hojas de sauce y pónganlas en un balde con agua, mezcladas o picadas como prefieran. Para que las hojas queden bien en esa agua, lo dejan macerar 24 horas, lo filtran y esa agua queda llena de hormonas para esquejes. Entonces, o bien sumerges tu tallo en esa agua, o lo que yo hago a menudo para las plantas difíciles cuando hago esto, es que ahí la maceta, antes de hacer el esqueje, antes de ponerlo en el invernadero, lo dejamos en remojo. Bueno, se puede dejar en remojo directamente. Así todo el sustrato tendrá hormonas de enraizamiento, lo que facilitará las cosas. Eso es bastante fácil de hacer y es muy eficaz. Entonces, otra técnica que bueno, no hago muy seguido, pero que también es eficaz, es el pralinado. Eso significa que vamos a cubrir el tallo. Si logras enraizarte aquí después de todo lo que te hago pasar, vamos a sumergir el tallo en el praliné. Es una mezcla de arcilla, un poco de tierra de jardín y estiércol de vaca. Mezclas eso con agua para que tenga una consistencia un poco líquida, cremosa. Sumerges el tallo, lo cubres y luego lo plantas en el sustrato húmedo. Y así eso va a mantener como una especie de colchón alrededor. Y además, en el estiércol de vaca hay hormonas que hacen que eche raíces un poco más fácilmente también. Otra cosa, si tienes plantas que tienden a pudrirse con facilidad, usa polvo de carbón. El polvo de carbón también es antifúngico, va a evitar el desarrollo de hongos. Mezcla polvo de carbón con el sustrato y colócalo en la superficie. ¡Listo! Si eres limpio. Normalmente no es necesario llegar a ese punto, pero a veces puede ser necesario. No sé si lo dejé claro, pero la tierra que usas es limpia y recién salida de la bolsa, no vieja ni almacenada por mucho tiempo. Evitamos la tierra de jardín en la que puede haber hongos, bacterias, así que usamos una tierra lo más limpia posible y así aumentamos aún más las probabilidades a nuestro favor. Bueno, espero que gracias a todo esto sepan hacer buenos esquejes, que les funcione. No duden en intentarlo si no les sale a la primera. Si tienen preguntas no duden en hacérmelas. Creo que haré otro video
próximamente donde tal vez detallaré más otros tipos de esquejes. Esquejes con talón, microesquejes, esquejes de raíz, esquejes de hoja. No tengo necesariamente una lista de plantas que se puedan reproducir mejor por esquejes leñosos. Como decía, háganlo a su manera y vean qué les funciona en su casa. Teóricamente todo puede reproducirse por esquejes. Unas plantas son más difíciles, pero funciona con todas. Espero no haber olvidado nada. Les agradezco por haberme acompañado hasta aquí. Como siempre, si les gustó, no duden en suscribirse al canal de YouTube. Si realmente les gusta, pueden apoyarnos en la plataforma Tipee. Eso es todo. Y un gran agradecimiento a todos los que me apoyan hasta ahora. Es gracias a ustedes que puedo seguir haciendo todo esto. Les digo, hasta muy pronto a todos, que saludos.